El director de Funny Games hizo el remake de su propia película. Asumiendo el inevitable destino de su éxito, decidió hacer algo sin precedentes: calcar plano a plano su propio largometraje en Hollywood. Si va a existir un remake, pues lo hago yo. Debió pensar el director alemán Michael Haneke, un gran cineasta y guionista, que en el año 2005 fue entrevistado por Serge Touviana, que es uno de los críticos, cineastas, periodistas y gestores culturales más importantes de Francia. Originalmente la conversación se grabó en francés, idioma que Michael Haneke domina a la perfección. En la entrevista, el director dice que le preocupa que ha podido percibir que el shock que produjo la proyección de Funny Games en el año 1997, para el momento de la entrevista, tan solo 8 años después, ya no sería igual, ya no causaría tanta impresión. Entonces ya existía un público objetivo para esta clase de contenido. Consommateur de ce film aussi. C'est un peu mon soupçon. Cosa que podría ser una de las razones que lo llevaría a comprobarlo él mismo en el año 2007, esta vez con caras conocidas de Hollywood y sin la barrera de los subtítulos, para poner su obra en el mercado que muchos consideran el más importante de la industria, pero también el más consumista, y así poder medir cuál es el verdadero umbral de tolerancia ante la violencia y los estímulos similares en el cine. Tan solo 10 años después de estrenar su obra original, el director hace uno de los remakes más curiosos de la historia del cine, calcando su propia película para entregar una versión adaptada al público norteamericano, algo que parece inevitable. Mismo fenómeno que vemos hoy en día cuando una película extranjera para ellos tiene algo de relevancia fuera de los círculos tradicionales. Objetivamente, el remake es una película igual de buena. La única diferencia apreciable está en las interpretaciones. La revisión la haremos sobre la versión original, aunque admito que el remake me gusta bastante también. La película inicia con un plano siguiendo un auto que remolca un bote. Alrededor un paisaje hermoso, pero el plano siempre se centra en el carro. Esta secuencia de introducción tiene bastantes similitudes con la introducción de El Resplandor de Stanley Kubrick, y no creo que sea una coincidencia teniendo en cuenta de qué se trata la película. La familia en el auto juega a adivinar la canción que puso el otro, claramente sin ver. Lo hacen con música clásica. Esta gente ya con pocas señales sabemos que tiene dinero. La música cambia rápidamente a otro polo, con una especie de heavy metal, además saturado, pero no lo ponen ellos. Es la banda sonora de la película lo que suena ahora. Se siente que desentona y es completamente ajeno a su contexto y su control, anticipando un poco el tono que tendría esta historia. Pero además, cuando cambia la música, aparece el título de la película y luego los créditos con una tipografía muy contundente, en un tono rojo que en este caso puede representar una alerta o un presagio. En el auto va una familia de 3, la esposa, Anna, el esposo, Georg, el hijo, Georgi, y Rolfi, un hermoso pastor alemán. Ahora llegan a una zona de casas campestres. Seguramente allí tienen su propiedad para vacacionar, pero antes pasan por la entrada de la propiedad de los vecinos. Los ven jugando golf y aprovechan para saludar. Mientras siguen su camino, la pareja dice que los vecinos estaban como raros, molestos quizá, pero sin más. Quedaron de verse en 20 minutos para desembarcar el bote en el muelle de la propiedad. Cuando finalmente llegan, ya podemos definir que son una familia de clase alta, pasando unos días de vacaciones en su propiedad de campo. El contexto en este sentido importa porque se supone que este tipo de zonas gozan de cierta seguridad privilegiada, aunque no es una familia de monarcas precisamente, sí son de clase alta, con prácticas propias de ese sector social en todo el mundo, mismas como el golf, que terminará teniendo algo de relevancia también en la trama de esta película. Cuando cruzan la puerta automática de la propiedad, el plano transmite suspenso muy al estilo de Hitchcock. La cámara deja de seguir al auto y se queda en la puerta, que se está cerrando poco a poco. Un momento tenso desde la primera vez que se observa la película, la cual fácilmente se puede etiquetar dentro de la categoría de terror por invasión del hogar, por lo cual este plano de la puerta suma mucho simbólicamente. Según el propio director, Funny Games es una película sobre la representación de la violencia en los medios de comunicación, en el cine, un intento de análisis de la obra dentro de la misma obra. En la entrevista, el director cuenta que después de hacer su película, Venice Video, leyó varios artículos sobre actos criminales perpetrados por jóvenes acomodados, casos que no tenían una explicación o justificación social, gente de familias pudientes que cometían crímenes sin ánimo de venganza o lucro. El único motivante aparente era el mero placer de cometer dichos actos. Esto sembró una preocupación en el director que lo llevó a plasmarla en esta película.
película. Des familles plus ou moins bourgeois. Mientras la familia desempaca, llega el vecino. Está ahí, en el portón blanco, esperando junto a un joven que a leguas se ve particular. El vecino dice que el joven es el hijo de un amigo de negocios y lo presenta. El joven se llama Paul. Rolfi no le cayó nada bien Paul y está que le sienta cátedra perruna. Se nota que no le genera nada de confianza. ¿Cuántas décadas de cine más tienen que pasar para que los protagonistas le den importancia a las señales de los perros? No joda. O que ya no recurran a ese cliché si no le van a parar bolas. El caso, el vecino y Paul ayudan a la familia a bajar el bote, pero el vecino actuaba extraño todavía. El padre y el hijo se quedan trabajando en el bote. La madre está en la cocina organizando víveres y hablando por teléfono. Luego el niño va a la cocina y le dice a la mamá que le dé un cuchillo que lo necesitan en el bote para la cuerda. Ella se lo da y cuando el niño está por salir dice que hay un extraño en la puerta. Pero no en la puerta grande blanca de la calle, está en la puerta de la casa. Ya pasaron el primer límite, el portón blanco. Por eso era un símbolo tan importante. Desde aquí los límites de su hogar ya se fueron difuminando poco a poco. Además, este chico era un desconocido para ellos, el cual también tiene una apariencia bastante particular, pero sin más. Aunque desde aquí sí se ve como si fuera la versión joven del retrato del señor. ¿Ha soñado usted con este hombre? El chico dice que viene de parte de los vecinos. Igual es verdad que allí estaba cuando los saludaron desde el auto, aunque a este no lo presentaron directamente los vecinos. Igual Ana se confía y lo deja entrar. Mientras tanto, el pequeño aprovecha para llevar el cuchillo al bote y seguir trabajando con su padre. El nuevo le dice a Ana que la vecina lo envió para pedirle huevos prestados. Ana sin duda saca una docena de huevos y le da 4. El chico no dio ni 2 pasos y se le cayeron los huevos. Pero vemos que parece que no fue tan accidental, porque aprovecha el descuido para analizar el perímetro. El tipo se pone bastante intenso y sigue esperando a que le den más huevos. Ana le dice que no le puede dar más porque recibirán visita y ya están justos, pero él insiste y no para de sobrepasar límites y tantear el espacio cada vez más. El tipo aprovecha un descuido para intencionalmente y que parezca un accidente tirar el teléfono al lavaplatos lleno de agua, dejándolo inservible. Ana, ¿cuánto es 8 más 1? Ana, con la última pizca de paciencia, le entrega los huevos al chico y que se vaya. La mujer aprovecha para relajarse un poco. La situación no deja de ser hilarante, pero escucha al perro ladrar mucho y cuando sale de la cocina, ahora están dentro de la casa los dos tipos raros, Paul y el otro que se llama Peter. Aquí vemos cómo pasaron otro límite, en un solo cambio de situación. Ahora los dos ya estaban dentro de la casa sin pedir permiso. Además, dejaron al perro, que representa la seguridad, afuera. Ellos tienen ya el control de la situación, ni la familia ni lo sabe. Ellos se quejan porque supuestamente el perro les saltó a Peter y le hizo caer otra vez los huevos, así que básicamente vienen por más. Paul es bastante confianzudo y de entrada no solo elogia el set de palos de golf que tienen en el lobby, sino que va cogiendo uno. Paul le pide a Ana que si puede probarlo ahora mismo afuera. Ella acepta, así que el tipo agarra una pelota y se dirige al césped. Mientras tanto, el padre y el hijo escuchan al perro ladrar, así que deciden volver a casa. Allí estaba la madre ya visiblemente asustada por los tipos raros y Paul, que dice que ya probó el palo de golf, vuelve a pedirle los huevos. Peter aprovechó el descuido para husmear lo que más pudo en la casa y Ana, ya cansada, les dice que por favor se vayan, amablemente. Paul se indigna por esto y se rehúsa a salir. Le dice a Ana que le dé los huevos a Peter y se van. Ella ya está muy confundida, no entiende qué pasa y se altera. Por suerte llega su marido. Ella no le da explicaciones, solo le insiste que los eche. Él no le hace caso y decide escucharlos. Ella no se lo puede creer y simplemente va, saca los últimos 4 huevos para ver si por fin se largan. Ella entra a la habitación y el marido se queda con los huevos, asumiendo el control de la situación. ¡Despierte, compadre, despierte! Él intenta decirles amablemente que no puede mediar ante algo que no vio, que porfa se vayan, pero ellos insisten con los huevos. En realidad siguen tanteando los límites y el carácter de la familia, y esta vez los dos pasan el límite físico de seguridad. Aquí Paul ya no se esconde y de repente lo amenaza con un cinismo difícil de digerir. El padre no se aguanta y le da una cachetada, eso sí, la más suave de la historia del cine. Paul, sin dudarlo, coge un palo de golf y como si fuera Tiger Woods Prime, boom, directo a la rodilla del padre. El pequeño Georgie estaba allí, viendo. Esto se salió de las manos en un segundo. En la entrevista ya citada, el director de Funny Games recordó una afirmación de Hitchcock que decía que cuanto más inteligente sea el malo, mejor es la película. Michael Haneke asegura que él no subestima a sus personajes, ni a los principales ni a los secundarios. La astucia de Paul no es superficial, incluso puede llegar a ser hipnótica, al igual que la visceralidad del aparentemente inofensivo y torpe Peter. Paul no se anda con rodeos y luego deja completamente limitado físicamente al padre de la familia.
sagen. La madre sale de la habitación y ve a su marido en el suelo. Paul argumenta que fue en defensa propia. Los tipos no se van y ahora insisten en revisar la pierna del padre. Aquí la familia ya empieza a ser consciente de que los tipos extraños llegaron para quedarse. La situación es bastante complicada. Además, ya no tienen el teléfono para pedir ayuda. Paul propone jugar algo. Was ist das? Empiezan a sofocar a la familia psicológicamente. No son claros con sus intenciones, entonces todo lo comunican entre rodeos y eufemismos. Paul confiesa que tiene la pelota de golf porque no pudo probar el palo, debido a que algo se le interpuso. La familia ya entendió a qué se refiere el tipo, entonces Paul le propone a Anna jugar frío-caliente para encontrar el cuerpo de Rolfi. El tipejo lo que hizo fue mandarlo al cielo cuando supuestamente salió a probar el palo de golf, anticipándose a poder tomar el control de la familia sin ningún tipo de resistencia. El juego de frío caliente es una masterclass de cómo generar incomodidad con planos simples y una imagen sin un alto impacto aparente, puro ritmo, con dos tiranos que se toman su tiempo para jugar con la mente de sus víctimas. El juego se plantea como un diálogo entre el director y el espectador, no mostrar directamente sino sugerir, pero de manera muy evidente, muy cínica. Y luego de todo esto, el director aprovechó la oportunidad para romper con la ilusión propia del cine por primera vez en la película, cuando Paul rompe la cuarta pared y le guiña el ojo al espectador. Esto es algo que pasaría en otros momentos de la película, pero el director asegura que diseñó esta primera ruptura de manera que como espectadores dudáramos. Al estar atentos a la escena, es fácil perder de vista a su amigo Peter, así que el director quería que el espectador se preguntara: ¿Está mirando al amigo o me está mirando a mí? y sí, efectivamente te estaba mirando a ti, bueno, a nosotros, los espectadores. Y bueno, finalmente Anna encuentra a Rolfi en el baúl del carro. Que en paz descanse. Freut mich auch. Peter se queda con el padre y el hijo en la casa, porque el padre no se puede mover. Mientras Anna sigue con Paul, ven que alguien llega al muelle de la casa. Era otro grupo de amigos que reconoció el velero a lo lejos y pasó a saludar. Anna, obviamente coartada, le tocó presentar a Paul como un conocido de los vecinos y decir que su marido no estaba porque se había lastimado desembarcando el velero. Un momento bastante tenso, con Anna desesperada por pedir ayuda, pero sin poder hacerlo, teniendo que dejar ir a sus amigos sin poder dar ni siquiera una señal. Vielleicht kommen wir heute Abend. Recordemos que Anna había dicho que tendría visitas muy pronto, así que les advierte a los tipos que se vayan. Paul de alguna manera está convencido de que nadie va a venir. Además, a medida que cae la noche, los tipos están cada vez más desatados, maltratando física y psicológicamente a la familia. La madre se ve que ya está en un colapso nervioso total, y el padre limitado físicamente. Lo único que el hombre puede hacer por su familia es seguir indagando por qué están haciendo esto. Como respuesta, Paul empieza a contar una historia relacionando su actuar con el pasado traumático de Peter, el cual se quiebra con la historia que narra Paul. La escena es tan confusa como aterradora para las víctimas. Bitte. Aber wahr. Las razones que da Paul y la historia que cuenta sigue sin ser convincente, porque además Peter pasó del llanto a la risa en un segundo. Todo era simple palabrería para justificar algo que no tenía justificación. Ellos están ahí porque quieren y porque pueden. El director afirma que retrata a los dos jóvenes antagonistas como un par de payasos blancos. Uno es el arquetipo del torpe y el otro el sabiondo, y juntos se burlan de las normas fundamentales que rigen nuestra sociedad. Casi cualquier persona no tiene ni la más mínima posibilidad de sobrevivir ante un par de personajes así, recordando que además por su contexto sociocultural también suelen gozar del amparo de la impunidad. Toutes les règles qui existent pour tenir notre société en USA, on est perdu, vraiment. Paul sigue dando motivos falsos para vacilar, pero el padre le dice que ya, que por favor los deje, que le pida lo que sea para que se vayan. Paul se burla proponiendo otro juego, una apuesta. Sie wetten mit uns, dass sie morgen um 9 noch leben, und wir mit ihnen, dass sie tot sind, okay? Un trato bastante injusto. Paul solo quiere prolongar su miseria para saciarse. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Yo creo que a estas alturas la mayoría podríamos pensar que la familia no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero seguimos viendo. ¿Será por la esperanza a esa chance de supervivencia para la familia o será algo más? Also, wie ist im Fernsehen? Top, die Wette gilt. Para pasar el tiempo se inventan otro juego. No es como que los dejen ahí libremente para que sobrevivan, no. Ya sabíamos que era un trato injusto. Ahora tapan la cara del pequeño para proteger su moralidad. O bueno, eso es lo que pretenden. Una crítica directa también a lo que fue un sistema endeble de censura. A veces una etiqueta no es suficiente y evidentemente el rol de los padres también es fundamental. En la película no solo le tapan la cabeza al pequeño, sino que amenazan con hacerle algo si la mamá no coopera. Lo que le piden a la señora es que se disponga como Dios la trajo al mundo. Otro momento bastante tenso, ante el cual terminan cediendo por pura supervivencia.
Terminando el momento incómodo, en un descuido de los tipos, el pequeño tiene la oportunidad de escaparse, y lo hace. Parece que además con ventaja, porque los captores ni se inmutan ante ello. Cuando Paul decide buscar al pequeño, el pobre no ha avanzado nada porque se quedó bugueado por el portón. Ese que era tan importante para proteger a la familia, que no solo falló protegiéndola, sino que ahora fue el impedimento para que el pequeño se hubiera escapado con más ventaja. Pero Shorshi no se rinde, se pasa por el lago hasta la propiedad de los vecinos. Esos vecinos que estaban al principio con el par de captores, que ahora podemos intuir que perdieron la apuesta y ya no están en este plano terrenal. Cuando el pequeño entra a la propiedad, Paul está muy cerca ya. Es una persecución bastante tensa. Mientras esto ocurre, Anna intenta desamarrarse con la ayuda de su esposo. Peter estaba vigilando, la descubre y lo evita. El genio rompe los últimos 4 huevos. Allí Anna aprovecha para intentar apelar a su humanidad, diciéndole que los deje ir, que él es muy joven y tiene una vida por delante para estar cometiendo estas fechorías, como si la criaturita no lo supiera ya. Mientras tanto, Shorshi sigue tratando de esconderse en la casa de los vecinos. Paul lo acecha, pero muy lentamente, como regodeándose en ese suspenso. Su mente no contempla la piedad para con sus víctimas. Toda su narrativa e intenciones giran en torno a ilusionarlos con una posible escapatoria o salvación, pero sabiendo que él ya tiene decidido que no se van a salvar. Él tiene el control absoluto de la situación. El pequeño piensa que se salvó por encontrar una escopeta de caza, pero inmediatamente después se encuentra de frente a Paul, quien con una frialdad absoluta lo encara como si estuviera completamente seguro de que no le va a pasar nada, de que es inmune. Gracias al pequeño Shorshi, ahora los locos tienen una escopeta. Qué grande Shorshi. No se pudo escapar y ahora están todos de vuelta en familia, en el salón de la casa. El padre cojo casi mocho y la madre completamente agotada. Aquí Paul se inventa otro juego. Parece Mario Party, parece el Wii Sports. Y decide al pinochazo, no sé cómo más se le diga eso, escoger a dedo al azar entre los 3 miembros de la familia. Y el que caiga será el elegido. Sagen wie alt du bist. Sin anestesia, sin ninguna transición, mientras Paul se prepara algo de comer, Peter liquida al ganador del sorteo. El trágico elegido fue Shorshi. Este probablemente sea el momento más oscuro de la película. Los locos se van y dejan a la familia. Es un cuadro dantesco, una pesadilla muy difícil de procesar. Ningún padre espera perder a su hijo. El director nos deja vivir las consecuencias como realmente suelen ser, crudas. Es un plano estático que se extiende por casi 10 minutos de tiempo en pantalla. La madre, en una muestra más de esa bondad propia de su rol, se acerca, apaga el televisor que está al lado del cuerpo y se queda ahí, como guardando vigilia por su pequeño unos minutos. Al padre ni siquiera lo hemos escuchado a esta altura. Debe sentir la misma carga de dolor, sumado a un tema fundamental en esta película, y es que su rol como cuidador de la familia fue arrebatado desde el principio. Por más que tengamos la voluntad de proteger a los nuestros, ante ciertas circunstancias se puede estar así delimitado. Este personaje lo está viviendo con lujo de detalles, sin haberle hecho nada aparentemente a nadie para merecerlo. Pero ahora, ¿qué sigue? Esta familia prácticamente ya no tiene nada que perder. Sus captores ahora sí es como que les dieron tiempo y espacio para ganar la apuesta, o por lo menos tener esa sensación. Pero ya para qué, ya no está Shorshi, ya no está Golfi. Quizá la necesidad de hacer justicia sea lo único a lo que se pueden aferrar. Durante esta secuencia, en la versión original y en el remake, están transmitiendo en la televisión una carrera de NASCAR, pero en la versión del año 2007, el remake, se hace una pequeña mención del piloto colombiano Juan Pablo Montoya. Pequeña mención patriótica ahí. Le seul film que je faisais pour vous provoquer. El director de la película asegura que muchas veces se le acusó de intentar ser provocativo con su obra, pero él afirma que le hacía ilusión todo lo contrario, de alguna manera tratar de espabilar o concientizar al espectador para que pudiera tener en cuenta cómo estaba su umbral de tolerancia ante ciertos estímulos, aunque estuvieran amparados por la ficción. Anna, como puede, logra anteponerse a la situación y esta vez logra liberarse y ayudar a su marido. Se nota que le duele mucho y muy por encima la pierna no se ve muy bien. Cuando ella le ayuda, es un plano que muestra muy bien cómo están juntos tratando de sostener su realidad ante tremenda tragedia. El hombre le dice a Anna que se vaya, que se escape, que él no puede correr, y en realidad yo creo que es lo más sensato. Ella tuvo que haber aprovechado esa ventana para salir lo más lejos posible, y eso hubiera aumentado mucho la posibilidad de hacer justicia, pero ella se niega a dejar solo a su esposo. Es comprensible, su familia se vino abajo en un segundo, hacen lo que pueden. El plan finalmente es que ella vaya al bote a conseguir algo de herramienta que necesitan para poder abrir un hueco en la reja. No va a salir por el portón para no dar señales de movimiento. Se despiden como si fuera la última vez que se fueran a ver. Ella sale corriendo, aparentemente todo va bien porque logra llegar hasta el punto de abrir el hueco en la reja y ya está fuera de la propiedad.
Mientras tanto, el padre logra secar el teléfono. Eso es lo mejor que puede hacer. Y aunque a veces da señales de vida, el aparato no funciona. Pero de verdad estuvo muy cerca. Alcanzó a realizar una llamada y todo. Ana, por su parte, está gritando en la casa de los vecinos. Creo que tampoco fue la jugada más inteligente que pudo hacer. Pero bueno, por ahora no pasa nada. Al ver que no le responden, ahora sí corre por la carretera. Cuando de repente ve un auto a lo lejos. Ella le dio miedo pensando que podrían ser sus captores y se esconde. Pero no eran viajeros. Ana desaprovechó una oportunidad de oro. Así que a seguir caminando. A lo lejos ve otro auto venir. Esta vez ni se esconde. Terrible error. En ese auto sí venían sus captores. Y ahora continúan con el juego. Anna? Los tipos llegan a seguir acabando con la pareja. Se ve que ya han pasado algunas horas cuando Paul le dice a Ana que van con otro minijuego. Es simple. El último en ser elegido por el azar para visitar a San Pedro fue el padre, pero se le ofrece a Ana dar su vida en lugar de la de su esposo, quien sigue diciéndoles que por favor terminen con esto y ya, que es suficiente. Wir sind doch noch unter Spielfilmlänge. Ist die schon genug? Es una irrupción total en la trama. El villano se comunica directamente con el espectador, nos hace cómplices y partícipes de su juego macabro. Porque de no ser así, ¿por qué seguimos viendo? Me parece un planteamiento brillante del director, que además trasciende como el rasgo más característico de la película. Los tipos continúan jugando con el sufrimiento de la pareja. Siguen con lo de poner a Ana a elegir entre su vida y la de su marido. Todo de nuevo se reduce a jugar con la esperanza de supervivencia de un individuo sometido. Luego a Ana le dan la opción de decir una oración o plegaria, y si lo hace sin cometer ningún error, gana. El premio sería elegir quién estira la pata primero, si ella o su esposo, y además elegir el método. Pero resulta que ella no se sabe ninguna oración o plegaria, y aún así le siguen obligando a intentarlo. De la nada, en ese momento, Ana aprovecha un pequeño descuido y rápidamente agarra la escopeta, con la que le hace a Peter lo mismo que le hicieron a su hijo, menos un loco ya. Paul le quita el aparato y empieza a buscar el control remoto desesperado. Lo agarra y empieza el momento más icónico de la película, la confirmación de la verdadera puesta en escena que nos presenta este director. Paul agarra el control remoto y devuelve el tiempo en la realidad de la película. Todo se empieza a rebobinar hasta cuando Ana está a punto de agarrar la escopeta y evita que lo haga. Así Paul logra salvar la vida de su secuaz. ¿Cómo así que el remake de Funny Games en realidad se llama Click y es protagonizada por Adam Sandler? Volviendo al planteamiento central de Funny Games, esto es una intromisión del director a través de Paul. Es la cumbre del sistema, que se supone que tiene el control de la ilusión de la ficción. De alguna manera es otro recordatorio de que la verdadera cúspide de ese sistema es el espectador y su control. Como espectadores le damos vida a lo que observamos activamente. A eso le damos el poder de trascender, de influir o simplemente de existir. Es otro recordatorio de que si algo de lo que está pasando te incomoda o no estás de acuerdo, ¿por qué sigues viendo? Pfui, das ist aber feig. Paul acaba directamente con el padre, como represalia a Ana por haber tenido la intención de hacerle daño a su amigo. Luego salen los dos locos con Ana hacia el muelle, se montan en el velero y empiezan a navegar. La mañana está muy nublada, ambientando perfecto el luto de Ana. Mientras navegan, los tipos se distraen un poco y la valiente Ana intenta desatarse con el cuchillo que llevó su hijo al principio al bote, pero no, de nuevo todo falla. La pillan, le quitan el cuchillo y posteriormente, sin desamarrarla, la sientan en el borde del velero y la mandan a visitar a la sirenita. Ciao, Bella. Los tipos se comportan con mucha frialdad y hasta normalidad, como si todo lo que acaban de hacer fuera parte de su rutina. Aquí la metaficción vuelve a manifestarse. Ahora no rompen la cuarta pared con la mirada, lo hacen con el diálogo, discutiendo un poco sobre el tema central de la película, la omisión de ciertos límites como espectadores y como creadores. Es una visión moralista bastante radical del tema. Yo la verdad pienso que es un tema mucho más complejo y todo depende de la perspectiva con la que se vea la obra. Aber die Fiktion ist doch wirklich. Wieso? Dann ist sie genauso wirklich wie die Wirklichkeit, die du genauso siehst, oder? Como prometieron las dos joyitas promesas de la psicopatía, acabaron con la familia antes de las 9 de la mañana y sin descansar, entregados a la causa, navegan directamente a la casa de los amigos de la familia, los que saludaron en el muelle al principio, todo para repetir el mismo juego. Hallo? Sie erinnern sich nicht mehr an mich? Gestern Nachmittag, am Steg. Ich bin Paul. En la entrevista ya citada, el director resaltaba lo difícil que era encontrar actores competentes que se atrevieran a llevar un papel tan lejos. En ciertas escenas, a Suzanne Lothar, la actriz que interpreta a Ana,
la madre, le era difícil llegar a ciertos niveles de angustia. Finalmente siempre lo lograba, pero en una ocasión fueron hasta 25 intentos, donde todo el equipo terminó agotado. Eso sí, se tomaban su tiempo, gracias a que muchas secuencias se rodaron en estudio. Pero eso no es todo con la actriz. Ella realmente se ponía en situación. Las ojeras y su semblante realmente afectado eran porque se ponía a llorar 20 minutos antes de rodar. Una tremenda actriz era. El director pide en la entrevista que no se confunda esto con un ambiente pesado en el rodaje, que en realidad, a pesar de las jornadas extenuantes, siempre fue un ambiente muy divertido y profesional. ¿Aló? Aló. Victoria. ¿De dónde? Ulrich Mühe y Susanne Lothar, actores que interpretan al padre y la madre, fueron pareja en la vida real desde esta película hasta el fallecimiento de Ulrich en el año 2007, mismo año en que se estrena el remake de la película. Una locura de coincidencias. Funny Games es una película austriaca, no alemana, aunque el idioma principal que se habla es el alemán. A pesar de que el director Michael Haneke nació en Alemania, se crió y desarrolló gran parte de su carrera en Austria. Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Otro detalle relevante del remake es que el actor que interpreta a Peter es Brady Corbett, y al igual que su coprotagonista Michael Pitt, que en el remake interpreta a Paul, han tenido una filmografía destacada como actores después del estreno de la película en el año 2007. El caso de Brady en particular es fascinante porque logró trascender ese rol y triunfar como director, ganando el Oscar por su película The Brutalist. Definitivamente una gran carrera y tremenda evolución para el actor y director. Esta película es una de las pocas veces en las que recomiendo ver un remake, y probablemente este video tenga un remake en el futuro. Así que te dejaré recomendada la última versión de un video al que ya le he hecho varias versiones. Por ahora eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. De verdad aprecio mucho el apoyo que le dan al canal y creo que estoy haciendo algo radical que siempre he querido hacer para poder como estar a la altura. Así que seguro esperen más videos revisando muchas películas. Hay muchas que me han pedido y están anotadas, hay una gran lista, irán saliendo. Otro tema muy importante que quería hablar rápidamente es que no lo había revisado nunca y en el canal ya hay algunos miembros, así que quería agradecerles de verdad de corazón. Muchas gracias por apoyar el canal de esa manera, eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora que lo sé, como costumbre voy a colocar al final un apartado poniendo el nombre de los miembros para poder agradecerles así, inmortalizando un poquito por lo menos su usuario en el video. Así que de nuevo muchísimas gracias por el apoyo. Yo soy Mateo y nos vemos con la próxima película.